dice que muchos son llamados, pero solamente pocos escogidos. ¿Y qué querrá decir esta frase? Es interesante entender cómo la Biblia, aun cuando el hombre es escogido o no es escogido, nos manda a predicar el Evangelio y a ser discípulos a todas las naciones. Hay un llamado de Dios universal para todo el mundo, sea escogido o no sea escogido. Dios define que el Evangelio hay que predicarlo a toda criatura, a todo el mundo. Cuando leemos la Biblia en Mateo capítulo 28, versículos de 19 a 20, dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué pasa con aquellos que no escuchan la palabra? ¿Qué pasa con aquellos que se mueren sin escuchar la palabra? Y mucha gente objetan a esta pregunta, como que el hombre tiene delante de sí la creación y la naturaleza para que la naturaleza le anuncie el Evangelio y le anuncie la verdad de Dios. Otros piensan de que Dios, en otros lugares, en otras tierras donde no ha llegado el Evangelio, de alguna forma se la arregla para que esa gente se salve, o tiene una compasión especial por esa gente. Pues le digo algo, hermano, está establecido por Dios que la forma en la que el hombre debe ser salvo es solamente por la predicación de la palabra de Dios. Aquellos elegidos y aquellos no elegidos tienen que escuchar el mensaje de salvación, el cual Dios mandó en su palabra. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Algunos han usado ese texto para decir: viste, la creación anuncia la gloria de Dios. Sí, hermano, esa es la revelación general de Dios. ¿Qué significa esto? Que no hay una persona en esta tierra que se pueda excusar de decir: Dios no existe. A ti no hay que predicarte el Evangelio para que tú reconozcas que Dios es grande. Cuando llegues a la eternidad, si nadie te predicó el Evangelio, no te puedes justificar, porque la naturaleza completa, la creación completa está dando testimonio de quién es Dios. Y no hay excusa para cuando tú estés delante de Dios y veas todo lo que Dios ha hecho, y veas los milagros que Dios ha hecho, y veas cómo Dios, a pesar de tu ser enemigo de Él, te permitió tener vida, te permitió tener salud, te permitió tener familia, te permitió no morirte en un accidente, te permitió muchas cosas. Tú vas a decir: ¿verdad que Dios es real? La creación sí nos revela quién es Dios. Nos revela cosas específicas de Dios, pero no nos revela todo lo de Dios. Un indio del Amazonas no puede decir que el Dios de la Biblia es como él lo cree. Porque solamente la revelación especial, que es la Biblia, la palabra de Dios, narra y cuenta y enseña cuál es el único modo, el único medio por el cual los hombres pueden ser salvos. Porque si estamos pensando de que otras personas en otras naciones que no han escuchado el mensaje van a ser salvos, si no se le predica el Evangelio, no son salvos. ¿Saben de quién es la responsabilidad? No es de Dios, es nuestra. Y Dios nos encomendó la responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La persona elegida tiene que escuchar el mensaje del Evangelio para ser salvo. El mensaje del Evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Si yo viniera a usted ahora con un medicamento de una enfermedad que usted desconoce, yo te digo: este es el medicamento para el cáncer de páncreas y te va a sanar del cáncer de páncreas, y yo te lo enseño, usted me dice: ay, qué bueno sería ese medicamento, me haría falta, lo voy a guardar porque un día me va a servir, si un día cojo cáncer, lo tengo y me voy. Pero si yo vengo a ti y te digo: hermano, usted está enfermo de cáncer, usted no tiene solución, usted está muerto en una semana, si usted no se toma este medicamento, usted va a desaparecer. ¿Cómo usted toma ese medicamento? El mensaje del Evangelio no es el mensaje de decirle a una persona: Dios te ama, y ya. Predicar el Evangelio no es decirle a la gente que Dios existe, ni es decirle a la gente que Dios le ama. Predicar el Evangelio es mostrar el plan de Dios para la vida de los hombres. Predicar el Evangelio encierra otros requisitos
El evangelio que salva al hombre. Cuando usted se ha sentado con una persona y le ha dicho a esa persona, ¿sabes que Dios es santo? ¿Sabes que eres un pecador? ¿Sabes que cada vez que dices mentira estás pecando contra la ley de Dios? ¿Sabes que las consecuencias por mentir es el infierno y el castigo de Dios? Y sabes que la única forma que usted tiene para ser santo es a través de Jesucristo. ¿Alguna vez le ha dicho eso a alguien? Tenemos la responsabilidad de sentarnos con nuestros familiares y sentarnos en una mesa y decirle, papi, mami, ¿sabes que eres un pecador? Que tanto tú como yo estamos separados de Dios, que nuestras mentiras, nuestros adulterios, nuestras fornicaciones nos llevan a un infierno y que si no nos arrepentimos, vamos a ese infierno. Si negamos las doctrinas esas, hermano, estamos negando a Dios. Estamos negándole la puerta del cielo al hombre. ¿Sabes por qué tanta gente no se está convirtiendo? Porque no estamos predicando el evangelio como es. Decirle a una persona, Dios te ama, Dios murió por ti. Cuando tú llegas, tú dices, está bien, yo me amo, mi mamá me ama, mi familia me ama. A mí no me hace falta que nadie me ame, yo estoy bien, yo estoy contento con mi persona. Pero si usted le dice, arrepiéntete, hermano, porque tanto tú como yo, como todos los hombres de esta tierra, están en juicio constante contra Dios. Por eso es importante empezar de que la gente tiene que entender que son pecadores. Porque si no entendemos lo grave que estamos, no podemos acudir a la gran medicina que Dios nos está ofreciendo. Si no entendemos cuán grave estamos y cuán mal estamos y cuán pecador somos, no vamos a entender nunca la gran salvación que Dios tiene para nosotros. Porque cuando usted le presenta a Cristo, le está presentando una imagen de algo, una supuesta medicina para si él en algún día se muriera o se enfermara. Pero si esa persona entiende que la única medicina que puede salvar su alma es el evangelio, es la muerte de cruz por su pecado, si esa persona entiende de que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios condena el pecado y el pecador lo manda al infierno, esa persona corre por Cristo. Por eso muchos son llamados, sí, muchos son llamados, y es nuestra responsabilidad como iglesia predicar el evangelio. Es un mandato de Dios, es una orden de Dios, es una obligación para mí y para ti decirle a la gente la verdad del evangelio. Que esa persona, una vez que acepta a Cristo y entiende por fe que Cristo es su Salvador, le puedes decir, Dios te ama de una forma increíble. Pero el amor de Dios se ve manifestado en aquella persona que acepta a Jesús y corre a Jesús y clama a Jesús. Ahí es donde es evidente ese amor incondicional por el cual Cristo murió, porque es efectivo en su vida. Tenemos una responsabilidad, una gran responsabilidad. La responsabilidad de que la Biblia dice que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura, de que el evangelio tiene que ser predicado para que aquellos que no le conocen sean salvos, de que aquellos tienen que saber de que son pecadores, que están destituidos de la gloria de Dios, de que Dios es santo, de que Dios va a condenar pecados. Y les digo, no hay que discutir con la gente. Usted puede con sus mejores amigos, en las mejores palabras, decirle a esa persona, estás en pecado. Y el lenguaje lo conoce usted, depende con quién esté hablando. A veces vemos las iglesias llenas y analiza los mensajes de esas iglesias. Mira a ver si en esa iglesia se habla de pecado, se habla de santidad, se habla de justicia. No, Dios es amor. Vengan todos, Dios es para todos. Sí, es para todos, pero Dios es justo, Dios es santo. Y no podemos recibir el amor de Dios si antes no recibimos el castigo y el juicio en Cristo. Hay una condición, hermano, para recibir el amor incondicional de Dios. Y es que usted acepte el evangelio, es que usted reciba el evangelio, es que usted sea confrontado por el evangelio, es que su vida esté expuesta delante del espejo de la palabra de Dios y quede descubierto, y quede su pecado descubierto y su lujuria, su corazón esté ahí. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Algunos teólogos denominan esta doctrina como la gracia irresistible, como el llamado eficaz, como el llamado en el cual cuando Dios habla y destella sobre el pecador su voz a través de la Escritura y el poder del Espíritu Santo, ese hombre se despierta, abre los ojos y respira. Y la vida es bonita. Qué eficaz es la voz de Cristo. Cuando se paró en la tormenta le dijo, enmudece. Qué eficaz es la voz de Cristo cuando se paró frente a los enfermos y le dijo, sé sano. Qué eficaz es la voz de Cristo cuando le digo al paralítico, levántate y llama. Qué eficaz es la voz de Cristo cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, fuera. Gente que Dios no tiene que ver para resucitar un muerto espiritualmente. Cristo es suficiente.
Cristo es suficiente para romper el pecador más grande, para romper al mentiroso más grande. Cristo es suficiente para transformar el alma más sucia y más terrible de esta tierra. ¿Cree usted que la persona a la que usted le está predicando es la más difícil de entrar al evangelio en este mundo? ¿Cuántos ateos se han convertido? ¿Cuántos ladrones se han convertido? ¿Cuántos mentirosos se han convertido? ¿Cuántos políticos se han convertido? ¿Quién se puede resistir delante de la voz de Dios? Cuando Dios habla efectivamente sobre un hombre, lo salva. Sea tan duro como sea tan duro. Porque Dios es efectivo. Cristo es efectivo en su palabra. Es un llamamiento que transforma el corazón. Nadie viene a Dios obligado. Una vez que Dios te llama y su Espíritu interviene en ese llamado, usted responde en amor, en rendición, en arrepentimiento, en fe. Dios no obliga a nadie a pecar. Dios no lleva a nadie a pecar. Como tampoco obliga a nadie a venir a Él obligadamente en contra de sus sentimientos y sus emociones. Porque el llamamiento eficaz lo que hace es transformar. Es una voz tan vivificante que transforma la persona. Una vez que la gracia de Dios despierta al hombre, esa persona no tiene ninguna posibilidad de hacer resistencia a ella. Dijo Sproul, decir que la gracia es irresistible no significa que es imposible de ser resistida. De hecho, somos capaces de resistir la gracia de Dios y resistimos la gracia de Dios. Pero la idea aquí es que a pesar de nuestra resistencia natural a la gracia de Dios, esta gracia es tan poderosa que tiene la capacidad de superar nuestra resistencia natural a la misma. ¿Qué está queriendo decir este hombre? Todos los hombres resistimos la gracia. Todos los hombres no queremos creer en Dios. No queremos amar a Dios. Estamos en contra de Dios hasta el día que Dios quiere intervenir en tu vida. Y cuando Dios interviene en tu vida, se acabó la resistencia. Porque Dios transforma tu vida. Como el apóstol Pablo, solamente le hizo falta a Pablo escuchar a Cristo. Para Pablo convertirse de un perseguidor en un perseguido, a un proclamador de la gloria y la ley de Cristo. Una vez que usted escuche el evangelio, el verdadero evangelio, y sea confrontado en su pecado, si usted es de Dios, usted va a responder. Usted puede pensar en el día que usted llegó a la iglesia por primera vez. ¿Cuándo fue el momento que su vida cambió? Después, como hermano le dijo, no te puedes poner saya, no te puedes poner short, tienes que ponerte saya. O después que usted escuchó el mensaje que le transformó el corazón. ¿Y cómo estaba tu vida? ¿Y cuáles eran tus motivaciones para venir a Dios? A veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó, y lo que éramos antes, y lo que queríamos antes. ¿Y cuál fue la ruptura de que de un día para otro, usted que era mentiroso, dejó de ser mentiroso? Cuando Dios nos llama, nuestra vida es transformada, porque la gracia nos transforma de muertos insensibles a vivos que tienen fe y arrepentimiento. Como alguien que no ama a Dios, como alguien que se resiste a la voz de Dios, como alguien que no ha escuchado el evangelio, puede primero tener fe y arrepentimiento. ¿En quién? Si no ha escuchado ni el mensaje. Usted no puede tener fe y arrepentimiento, ni tan solo si usted no ha escuchado el mensaje verdadero de la palabra. Si el hombre no es regenerado, si el hombre no es nacido de nuevo, el hombre no puede tener fe y arrepentimiento. Solamente un toque de Dios puede despertar a un hombre muerto. ¿Cuándo fue que Dios nos dio vida a nosotros? Cuando estábamos muertos. En el momento que usted estaba muerto, Él dio vida a ustedes. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de la ira de Dios, hijos del juicio de Dios, enemigos de Dios y condenados por Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, soy salvo. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales, con Él nos resucitó y nos dio vida. Aún cuando tú y yo estábamos en nuestros delitos y pecados, intervino en nuestra vida para darnos vida. Y una vez que usted y yo tenemos vida, podemos hacer todo lo demás que viene en el paquete. Aquí está el punto clave. ¿Quién hizo la primera parte? Juan 6, versículos 44 y 45. Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué interesante, porque el texto dice, ninguno puede venir a mí, ninguno es capaz, ninguno tiene el poder para venir a mí, ninguno puede mirar su atención a mí, ninguno puede dirigir
a mi camino, en base a lo que yo creo, en base a lo que yo digo, si el Padre no le trae. Si usted no es regenerado, si usted no es nacido de nuevo, usted no puede tener fe y arrepentimiento. La palabra que se está usando para decir, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. La idea que está dando es de arrastrar, de poder. ¿Usted se acuerda cuando Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel? ¿Usted cree que a Pablo y a Silas le dijeron, arriba hermanitos, vayan a la cárcel? ¿Qué en esta vida tiene vida por sí mismo? Piensa en un refrigerador, piensa en un televisor, piensa en una computadora. Necesitan a alguien que le dé vida, energía. A un refrigerador le enciende y apaga solo, pero el refrigerador necesita corriente, una fuente de energía. Nosotros necesitamos la energía para responder, porque nada en la vida existe por sí mismo, solamente Dios que creó de la nada. Todo lo que tiene vida depende de alguien o de algo. No podemos responder a la vida si antes alguien no nos resucitó, hermano. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la maldad de nuestro corazón, en el entenebrecimiento de nuestra mente. Entendamos que el llamado es eficaz para aquellos que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice, yo les daré un corazón de carne, yo les quitaré su corazón de piedra. ¿De qué está hablando Ezequiel, hermano? De la transformación del Espíritu en el corazón. Cuando Hechos capítulo 16, versículo 14, Lucas está contando la conversión de Lidia. Miren qué interesante lo que dice Lucas. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién interactúa en Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía? Dios tocó el corazón de Lidia para que Lidia diera el mensaje de Pablo. Jesús le dijo a Nicodemo, si no eres capaz de nacer de nuevo, no vas a encontrar el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? Que Nicodemo tiene que hacer un esfuerzo para salir del vientre de su madre. No, hermano. El que nace por ley natural. La que hace el esfuerzo para parir no es el niño, es la madre. Y es una buena ilustración para que entendamos que la palabra lo que está queriendo decir en el idioma original es que la acción de nuestra salvación y de nuestro nacimiento primeramente es del Espíritu de Dios. Mucha gente viene a la iglesia buscando sanidad, buscando bendición, buscando bienestar, buscando paz, buscando que un matrimonio se le resuelva, buscando que mi esposo no me deje, buscando cualquier cosa. Hasta que esa persona no encuentra a Cristo en el Evangelio, no es salva. Pero una vez que esa persona encuentra el Evangelio, esa persona es transformada. Y el corazón de piedra, el corazón pecaminoso, el corazón incrédulo, inmoral, es transformado por un corazón santo y perfecto delante de Dios. Porque Dios hace una obra sobrenatural. Ese es el milagro de la salvación. Por eso nosotros creemos que el milagro más grande es la salvación. Porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Y si estamos pensando que la fe es una obra, estamos mal, porque la fe es un don de Dios. ¿Y qué es un don de Dios? Un regalo de Dios. Resumo lo que he hablado en un párrafo histórico. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para la vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándoles del estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acudan a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. En otras palabras, cuando Dios llama a sus elegidos responden en gozo, en alegría, en amor, en disposición. Sus elegidos entienden el poder del Evangelio, son transformados por el Evangelio y no solamente creen, sino que empiezan a vivir una vida diferente a como vivían antes. Empiezan a amar esa vida, empiezan a apartarse del pecado con gozo. No se sienten obligados en la iglesia, no se sienten obligados cuando la Biblia le dice tienes que dejar el pecado. Se ofenden porque son pecadores, pero su ofensa les lleva a un arrepentimiento.
Hay un llamado urgente, obligatorio, necesario y efectivo a los cristianos a proclamar el Evangelio a toda criatura. El llamado es urgente. No es para mañana, hermano. No es para perezosos. Porque el mundo se está perdiendo. No sabemos cuándo morirán o irán de nuestro lado. Y Dios está poniéndotelos a tu lado para que le prediques el Evangelio. A la gente que está en tu casa, a la gente que trabaja contigo. Esos son los que Dios te está poniendo adelante para que le hables el Evangelio. Es un llamado obligatorio, no es una opción. Dios nos manda, es una orden de Dios. Porque solamente el hombre puede ser salvo por la predicación de la palabra de Dios. Porque ahí el Espíritu interactúa para que el hombre sea transformado. El verdadero Evangelio, no el Evangelio de que Cristo viene o Cristo salva. Es un llamado efectivo que trae vida. Que prediquemos con seguridad el mensaje. No porque es muy fuerte, no importa. Es el que tiene que escuchar, el fuerte. Porque es el que lo salva, es el que confronta su pecado, hermano. Y es a toda criatura, hermano. No nos toca a nosotros escoger a quién dárselo o no. Es a toda criatura, que te tocó al lado. A veces perdemos tanto el tiempo hablando de tantas cosas. Y usamos la teología y usamos la religión para hablar y especular. Cuando lo que tenemos que decirle a la gente es su verdad y su verdadera condición. A lo que Dios nos llamó. Y si usted ama a una gente tanto como lo ama, lo mínimo que puede hacer por esa persona es hablarle de la salvación que usted tiene. Y si usted valora su salvación, usted no se para, usted no se calla. Porque eso es lo más grande que usted ha encontrado. Y lo van a criticar de ridículo, de extremista, de fanático. No importa, gloria a Dios. Que me critique el que quiera, yo soy salvo. Ese es el primer llamado. Y el segundo llamado es aquellos que reciben el Evangelio. El llamamiento eficaz requiere una respuesta verdadera del pecador hacia Dios en arrepentimiento y fe. ¿Qué esperas para volverte? ¿Qué esperas para arrepentirte? ¿Qué esperas para dejar tu pecado y rendirte y entender que eres un pecador y que eres un miserable ante Dios? ¿Qué esperas para reconocer que Cristo es lo único que te puede transformar la mente y que estamos jugando al cristianismo? ¿Qué esperas, amigo? Te llevas 20 años en la iglesia, eso no define que seas cristiano. Que conoces la Biblia, Satanás sabe más Biblia que tú. Y más teología que tú y que yo. Que hacen milagros y señales. Dice Jesús, en los últimos días muchos dirán en mi nombre. Dice señales, dice prodigios. Y Jesús se virará y le decía, yo no los conozco, hacedores de maldad. ¿Qué define que seas cristiano? Nada de eso define tu cristianismo. ¿Sabes qué define tu cristianismo? Tu decisión con Cristo. Tu arrepentimiento con Cristo. Tu fe en Cristo. Eso define. Porque aquellos que son elegidos son transformados por el poder del Espíritu Santo. Y si Dios te está hablando en esta mañana y llevas no sé cuántos años en la iglesia y no te has arrepentido de los pecados que cometes todos los días y de tu condición, estás en peligro. Porque Dios juzgará al pecador, así sea confesante. Dios condenará a este mundo un día. Ese es el mensaje de la Biblia, hermano. Y si eres de Él, estoy seguro y convencido de que vas a ser transformado, de que vas a ser torturado por tu conciencia hasta que vengas a los pies de Cristo y te rindas a Cristo y le digas, Señor, soy un pecador, un miserable, merezco juicio, pero gracias porque revelaste mi pecado, revelaste mi condición. Gracias porque ahí encuentro el amor de que siendo pecador tú moriste por mí, de que siendo un inmundo de labios tú me diste vida. Porque la respuesta del hombre es llamado por Dios en fe y arrepentimiento. Ese hombre se para frente a la cruz y se ve ahí en las marcas de Cristo y ve en cada marca su pecado y ve en cada marca lo que hizo Dios por él y no entiende cómo él, siendo tan pecador, un hombre justo, lo hizo todo por él y murió en una cruz. Ese hombre no entiende y ese hombre vive eternamente agradecido porque cada vez que se mira en el espejo de la Biblia y cada vez que mira la ley de Dios que le refleja su condición, dice, Señor, nuevamente me perdonas, nuevamente me perdonas, nuevamente me perdonas, nuevamente me cambias, nuevamente me transformas. Y cuando miras atrás, 20 años atrás, dice, como Dios ha transformado mi vida. Y cuando miras que estás llegando a un nivel, dice, cada día sigo pecando, pero cada día Dios me sigue amando.